Buenos días, soy el estudiante Andrés Felipe Bula López y este es mi aporte. De la introducción, como podemos ver, análisis. La importancia anatómica del cráneo. El cráneo está formado por múltiples huesos que protegen el cerebro y alojan los órganos sensoriales. Cada hueso tiene una función clínica relevante. El hueso frontal, el occipital, los parietales, temporales, son referencias anatómicas indispensables para el posicionamiento correcto en las radiografías estándar de cráneo como AP, PA y lateral. Aplicación radiológica en cráneo. Durante la realización de estudios radiográficos de cráneo, sobre todo en unidades críticas, es esencial identificar correctamente las referencias óseas externas como la nación, el meato acústico externo y la glabela para un posicionamiento preciso del paciente. Relación visual y didáctica radiografía de cráneo. La posición correcta visual de los huesos del cráneo mediante imágenes radiológicas facilita el aprendizaje de conceptos complejos de anatomía y técnica radiológica. Valor pedagógico en los protocolos de cráneo. El diseño de los protocolos radiológicos bien estructurados en cráneo, incluyendo la descripción de parámetros técnicos y criterios de evaluación de imágenes, sirve como herramienta pedagógica dentro de los cursos de radiología e imágenes diagnósticas. Tipos. Proyección posteroanterior del cráneo. Consiste en colocar al paciente de frente al detector con el rayo dirigido de atrás hacia adelante. Proyección submetovertical de Hirsch. Aquí el paciente se posiciona con el cráneo hiperextendido para que el rayo pase desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Permite un estudio detallado de la base del cráneo, los arcos cigomáticos y los forámenes craneales. Proyección AP axial. Esta es la proyección anteroposterior con una inclinación de aproximadamente 30 grados hacia el caudal. Se emplea para visualizar la base del cráneo, incluyendo el agujero magno, las posiciones petrosas del hueso temporal y la región occipital. Anatomía ósea del cráneo. La anatomía del cráneo se encarga del estudio detallado de los huesos que conforman la estructura de la cabeza humana. El cráneo está conformado por un conjunto de 22 huesos que se articulan principalmente mediante suturas, es decir, uniones inmóviles que proporcionan estabilidad y resistencia. Estos huesos cumplen funciones esenciales como la protección del cerebro, el soporte de los órganos de los sentidos y la formación de la estructura facial que permite funciones como la masticación y la expresión facial. La anatomía ósea del cráneo es fundamental para el ámbito médico y el diagnóstico por imagen, ya que reconocer sus características permite identificar con precisión fracturas, deformidades, infecciones o la presencia de masas tumorales mediante técnicas de imágenes como la radiografía convencional, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. El profundo entendimiento de la disposición y las características de estos huesos es crucial para el correcto posicionamiento del paciente durante los estudios de imagenología. Anatomía ósea de la cara. Como podemos ver, se conforman de 2 huesos nasales, 2 huesos lagrimales, 2 huesos cigomáticos, 2 huesos maxilares, 2 huesos palatinos, 2 cornetes, un vómer y una mandíbula. Aquí podemos verlos, cómo se identifican cada uno y dónde están ubicados. Proyecciones radiográficas del cráneo. Las más comunes y los tratamientos adecuados en los estudios radiológicos del cráneo se encuentran la proyección posteroanterior. El paciente se coloca frente al detector permitiendo una mejor evaluación de los huesos frontales, los senos frontales y las órbitas y la región nasal. Proyección anteroposterior, empleada principalmente en los pacientes que no se pueden adoptar en posición PA o posteroanterior y permite visualizar el cráneo aunque con una ligera magnificación de las estructuras faciales. Proyección lateral de cráneo.
Se posiciona el cráneo de perfil visualizando la bóveda craneal. Estábamos en las proyecciones radiológicas del cráneo. Proyección lateral de cráneo, esa fue la que dijimos de último. La proyección AP axial permite el estudio de la base del cráneo, el agujero magno, la apófisis mastoide y las partes petrosas del hueso temporal, mediante una angulación caudal del tubo de rayos X. Proyección PA axial se hace mediante una angulación de 15 grados caudal, permite visualizar adecuadamente los senos frontales, los márgenes orbitarios y el tabique nasal. Proyección submentovertical posiciona al paciente con el mentón elevado, facilitando la visualización de la base del cráneo, los arcos cigomáticos y los forámenes craneales. Proyección PA. El propósito de los objetivos de la proyección PA principalmente obtener una imagen clara del cráneo, especialmente de las estructuras faciales y las cavidades internas del cráneo. La proyección PA se utiliza frecuentemente para evaluar fracturas y lesiones óseas en el cráneo, como las fracturas del hueso frontal, nasal y orbital. Evaluación de los senos paranasales, ya que permite una visualización más nítida de las cavidades nasales, los senos frontales y maxilares. Anomalías congénitas, valoración de enfermedades neurológicas, entre otras. La técnica de realización de proyección PA, el posicionamiento del paciente. Debe colocarse de pie o sentado de frente al detector de radiografía. La frente y la nariz del paciente deben estar en contacto directo con el detector y la placa placa de rayo X. Orientación de rayo de radiografía. El rayo X se orienta en dirección perpendicular al detector de radiografía, es decir, el rayo X atraviesa el cráneo de atrás hacia adelante. El ángulo de radiación, la respiración, estructuras visibles, indicaciones clínicas y ventajas. Eso es lo que podemos ver, pero por tiempo no me deja leerlas todas. Proyección lateral. Aquí podemos ver los propósitos, las técnicas utilizadas, las estructuras visibles, y las ventajas de la proyección. De la proyección axial podemos ver el propósito, las técnicas, las estructuras visibles y las indicaciones clínicas. Conclusión: las radiografías del cráneo son fundamentales para el diagnóstico de una amplia variedad de condiciones médicas y para evaluar las estructuras óseas, los tejidos blandos y las patologías intercraneales. Ya con esto puedo concluir. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jenny Crespo, estudiante del área de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad La UNAT. Hoy les hablaré brevemente sobre la radiografía de órbitas. Es un estudio de imagen muy utilizado en medicina, especialmente en el área de oftalmología y urgencias. ¿Qué es una radiografía de órbitas? Bueno, una radiografía de órbita es un estudio de rayos X que permite visualizar cavidades óseas donde se encuentran los ojos, conocidas como órbitas. Este examen se utiliza principalmente para evaluar estructuras óseas, detectar fracturas, cuerpos extraños o posibles alteraciones en los huesos que rodean al globo ocular. ¿Cuándo se indica este estudio? Este estudio se solicita comúnmente en casos de traumatismo facial para buscar fracturas orbitarias o cuando se sospecha presencia de un cuerpo extraño metálico, por ejemplo, tras una lesión ocular.
También puede usarse como parte de la evaluación de tumores, infecciones o malformaciones congénitas. Proyecciones radiológicas que más son utilizadas. Las proyecciones son Waters, que permite ver el piso de la órbita y senos maxilares. La Catwell muestra el techo y la pared medial de las órbitas, y la lateral ofrece una vista de perfil útil para identificar algún desplazamiento. También podemos hablar sobre qué huesos forman las órbitas. Las órbitas están formadas por 7 huesos: el frontal, el esfenoide, el etmoides, cigomático, maxilar, lagrimal y platino. Todos estos huesos se unen para formar una estructura de pirámide que proteja el ojo y sus componentes. Algunas limitaciones de este estudio es que, aunque es útil, la radiografía tiene limitaciones. No permite ver tejidos blandos con claridad, pero puede pasar por alto lesiones pequeñas. Por eso, en la actualidad, suele complementarse o ser reemplazada por las tomografías computarizadas, que ofrecen una imagen mucho más detallada. En conclusión, la radiografía de órbita sigue siendo una herramienta valiosa en el diagnóstico rápido de lesiones orbitarias, sobre todo en un contexto de emergencia. Buenos días, mi nombre es Javier Barreto, estudiante de radiología de tercer semestre. Aquí estoy haciendo evidencia sobre el tema escogido en el foro en senos paranasales. Una radiografía de senos paranasales es un estudio que utilizamos rayo X para visualizar las cavidades llenas de aires ubicadas dentro de los huesos del cráneo y la cara, también conocida como senos paranasales. Esto incluye los senos maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales. Este tipo de radiografía se utiliza comúnmente para detectar sinusitis, que es inflamación o infección en los senos. También para evaluar fracturas faciales, identificar quistes, pólipos o tumores, investigar causas de dolor facial, congestión o presión. Aunque hoy en día la tomografía computarizada proporciona imágenes más detalladas, la radiografía de senos paranasales sigue siendo útil como prueba inicial para ser más rápida, económica y de menor exposición a la radiación. ¿Qué huesos conforman los senos paranasales? Los huesos paranasales son cavidades llenas de aires ubicadas dentro de los huesos del cráneo, alrededor de la nariz. Está recubierto de mucosa y se comunica con las fosas nasales. Los huesos que conforman los senos paranasales son hueso frontal, hueso etmoidal, hueso esfenoide y maxilar. ¿Cuándo se indica una radiografía de senos paranasales? Una radiografía de senos paranasales se indica generalmente en los siguientes casos: sospecha de sinusitis aguda o crónica, dolor facial, obstrucción nasal, sospecha de cuerpo extraño, evaluación preoperatoria,
¿Qué proyecciones se usa en senos paranasales? La más usada o la más evidente es la Water, seguida por la proyección Catwell. La lateral y que son las más utilizadas para evaluar niveles de líquido, engrosamiento y mucosa. Para este también tenemos tiempo, distancia y foco. El tiempo de exposición para una radiografía de senos paranasales es de 0.1 a 0.5 segundos. Perpendicular y generalmente es de 100 a 180 centímetros estándar con equipos modernos. Un foco tamaño, se utiliza un foco fino o pequeño, generalmente entre 0,6 a 1.2 milímetros. Aquí ya he terminado mi parte de la explicación de senos paranasales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Salazar, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema del que hablaré es sobre las radiografías de oído. A pesar de que su uso ya es muy poco últimamente, la radiografía de oído nos permite pues identificar ciertas lesiones en el oído medio y el oído externo e interno. Últimamente se usa más lo que es la tomografía computarizada para realizar estudios de carácter investigativo o pues para el proceso de postoperatorio, un seguimiento a enfermedades del oído o algunas lesiones en la zona del cráneo, como viene siendo el temporal, el peñasco más exactamente, que es la porción del hueso temporal que se encarga o cumple la función de proteger los huesos, los órganos del oído interno. En la anatomía de los RX de oído, pues se basan más que todo en las apófisis mastoides, el hueso temporal, su porción venosa, como lo mencioné, así como en los huesocillos, el martillo, el yunque y el estribo, siendo el estribo uno de los huesos más diminutos que tenemos en el cuerpo, así como también lo que es la articulación temporomandibular, ya que la vemos siempre en las proyecciones de Schüller y de Lowe. También permite pues, observar el cóndilo de la mandíbula. Algunas veces se ven como sombras estos huesecillos del oído, y hay que tener en cuenta que una de las zonas que más se refleja en este tipo de estudios es la apófisis mastoides. Bien, para los tres estudios que más se hacían de rayos X de oído, vamos a hablar sobre todo el de Schüller, donde la posición del paciente ya sabemos que es de cúbito o sentado, o pues al lado del oído, con el estudio pegado al chasis, con una angulación de 25 grados caudocraneal, de atrás hacia adelante, una distancia foco-película de 100 y con una técnica aproximada de 780 kb a 20 a 32 más. Para la proyección de Stenvers es 12 grados la inclinación, la angulación cefálica, una posición también de cúbito o sentado el paciente. El rayo central pues va al anterior del oído elevado. La distancia foco-película también es de 100 centímetros, es decir, 1 metro, con una técnica de 70 a 85 kp y 25 a 35 más.
La de Low es la oblicua lateral del hueso temporal, que es muy parecida al estudio de Schuller, pero la cabeza está inclinada 15 grados hacia el lado opuesto del que se va a estudiar. Tiene una angulación de 15 grados caudal, una distancia foco-película también de 100 centímetros, con la técnica de 70-80 kbp y de 20 a 32 más. Como se había hablado, pues al comienzo, este estudio permite analizar situaciones clínicas muy específicas, como estructuras relacionadas al oído y del oído medio, como lo que es la otitis, la mastoiditis, ya que la porción mastoidea del el hueso temporal tiene unas celdillas, conocidas como celdillas mastoideas, la que puede generar de pronto infecciones en el tejido que tiene esta porción del hueso. También se pueden identificar tumores, como lo es el colesteatoma, malformaciones congénitas del oído, así como secreciones sin una justificación y evaluaciones posoperatorias eh, de alguna cirugía en la región mastoidea. Aunque pues, se ha dejado de usar mucho este estudio y ha sido reemplazado por la tomografía, es una herramienta muy útil para las patologías, sobre todo en el campo de que estudian los otorrinos, y pues para verificar sobre todo un diagnóstico de más calidad y más profundo, obviamente con las proyecciones adecuadas y una atención muy oportuna, así como también se pueden evidenciar lo que son fracturas en el hueso temporal